tribunos, ya con esto estoy anunciando que sale en el Tribunal Constitucional, que dio un fallo que permitió en diciembre del año pasado que Alberto Fujimori estuviese en libertad. Fallo muy polémico en su momento. Con su muerte ahora, ¿el fallo es más o menos polémico de lo que lo fue en diciembre? ¿Qué tal si hacemos una reflexión al respecto con el mismo? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fernando. Magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Tixe. Gracias, un honor. Honor para nosotros, y además usted lo invitamos en un día muy oportuno para hacer reflexión, porque los fallos sobre personajes históricos tienen su propia historia. Hagamos una historia de ese fallo. Ustedes en su momento sabían que estaban con una papa caliente, ¿no? Vaya, ¿qué tal responsabilidad? Correcto. El hecho de que Fujimori haya muerto 9 meses después del fallo, ¿lo reafirma usted en su voto? Sí, por supuesto. No, nosotros, primero, esta es una sentencia dictada por un anterior colegiado, un anterior tribunal constitucional, integrado o presidido por el magistrado Ernesto Blume, que había declarado fundado un habeas corpus a favor de que se ejecutara el indulto, ¿no? Y luego después esto se suspendió, tiempo después, por una medida provisoria, una resolución de la Corte Interamericana diciendo que el Estado peruano se abstenga de ejecutar dicha sentencia, ¿no? Entonces pasaron más de 2 años. Porque el Estado lo acató y el juez que tenía que verlo, un juez de Ica, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que los abogados del señor Fujimori solicitaron la ejecución, interpusieron otros recursos y solicitaron sobre todo la ejecución de esa sentencia que estaba vigente, porque no se anuló. La sentencia nunca se anuló. La sentencia, el juez de Ica estaba paralizado la sentencia a favor de Fujimori se mantenía en el péndulo, porque lo que había dicho la Corte es, oiga, no lo ejecute. No lo anuló, no hubo un procedimiento de anulación, no hubo un procedimiento de revocatoria, nada, simplemente... Llegó a ustedes. Entonces llegó a nosotros en un pedido de ejecución de una sentencia, ¿no? Entonces al advertir las circunstancias y tomar en cuenta todos estos hechos, también tomando en cuenta ya los años que habían pasado, cerca de 20 años prácticamente del cumplimiento de la condena, ¿no? Y por la avanzada de edad, entre otros factores, pues se advirtieron primero que era necesario pacificar el ordenamiento y cumplir con ese mandato. Pero ustedes primero lo dijeron de una forma que era un poco, que es el lenguaje que para los leos nos parece abstrusa, y el juez dijo, no entiendo bien, y les pidió una aclaración, algo así, ¿no? Quizás, y ahí ustedes sí le ordenaron que lo ejecuten. Quizás el juez no estaba, quizás la presión, como acabas de decir, es una papa caliente, algo muy difícil. El juez de ejecución quizás no tuvo la fortaleza para poder tomar una medida como esta, ¿no? Entonces retornó al... Nos devolvió. Estamos usando una figura tosca, pero bueno, eso sí, era. Él les devolvió la papa caliente. Sí, pero lo que pasa es que el código dice que lo ejecuta el juez o lo ejecuta la sala, en este caso el tribunal. Cualquiera de ambos no lo quiso ejecutar, lo ejecutamos nosotros, ¿no? Entonces, es un tema, como le digo, bastante importante, difícil, complejo, pero también una mirada de responsabilidad, una forma de responsabilidad, porque en ningún momento el tribunal ha expresado una posición en favor de la impunidad. La impunidad ni el frenar cualquier tipo de investigación sobre este tipo de hechos. Ahora, ustedes sí, por supuesto, les fue difícil tomar la decisión porque estaban desafiando a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, pero nosotros somos constitucionalistas también y entendemos que igual como nosotros, que el mandato vinculante, porque los tribunales supranacionales son residuales, la vinculación que nosotros nos impone es la sentencia. La sentencia siempre de una Corte debe ejecutarse, no hay duda. Pero en este caso la sentencia ya se ejecutó, porque la sentencia, en el caso Fujimori, señalaba que Fujimori y los demás responsables de estos hechos tenían que ser investigados, procesados y condenados. Sí había duda, pero en fin, ustedes decidieron... Lo que pasa es que aquí, como le digo, hay una resolución de supervisión. Ese es el detalle. ¿Se cumple una resolución de supervisión o no? Porque la sentencia ya se agotó. La sentencia se agotó porque disponía finalmente que se investigue y se sancione. Claro, ustedes privilegiaron la sentencia a la resolución. Es que la resolución la resolución no anula. La resolución simplemente dispone una fórmula
extraña. Pero vincula, ¿no? Ese es el detalle. O sea, ahí hay mucha polémica. Podemos traer a Fex Zamudio, padre de la Corte Americana, y dice, eso no te vincula, porque cada Estado tiene un margen de apreciación de las decisiones y las formas de cumplimiento de una medida. Pero en fin, en todo caso ya pasemos esa página. Lo que le quiero preguntar es si en el fallo también ustedes pensaron, más allá de esta discusión jurídica, pensaron en que, bueno, pues queremos contribuir con la naturaleza humanitaria que tuvo ese indulto discutido y, bueno, pues que este señor no corre el riesgo de morir privado de la libertad y que muera libre. ¿Hubo ese sentido humanitario, por ejemplo, para usted? Bueno, en el debate sí lo hubo y se expresó diferentes posturas, ¿no? Desde las más extremistas que consideran que no debe haber ningún tipo de perdón, hasta aquellos que proponían fórmulas intermedias, como por ejemplo la dación de un nuevo indulto, por ejemplo, entre la propuesta finalmente... Que fue la propuesta del magistrado César Ochoa, ¿no? Sí, dentro del colegiado hubo propuestas, entonces, y la otra que sostenía pues que definitivamente tenía que cumplirse la sentencia. Que también era una salida conciliadora, un nuevo por supuesto, indulto, ¿no? Pero lo que ocurre es que quizás tratamos mucho de cuidarnos de que la expresión de la decisión sea sobre el fondo, porque consideramos que no era el momento. El momento era procesal. Había una sentencia vigente y teníamos que ver si se cumplía o no. Y hubo, es difícil que responda por todos, pero puede responder por usted. Sí. Porque recuerdo que la actual presidenta del CC, la doctora Luz Pacheco, dijo en algún momento en ese entonces que detrás de una de las razones del fallo, por lo menos para ella, era que esto podría apoyar a una reconciliación. Bueno, yo creo ¿Usted también pensaba así? Yo creo que ¿Piensa así? el Tribunal Constitucional, y en algunos casos, en votos que emitió también en mi caso, sí consideramos que hay un deber de un órgano tan importante como el Tribunal Constitucional de tener que aportar para la unidad nacional. Y entonces eso implica, de algún modo, también tomar determinadas aristas que, sin llegar a grados de impunidad o de exención de responsabilidad, sí se busquen medidas para poder integrar un país históricamente dividido, ¿no? Históricamente en problemas de afianzamiento de una nación, por ejemplo, desde el mismo momento de la República, entre las pugnas, las guerras civiles o los conflictos civiles que han habido y que se han hecho irreconciliables a lo largo de la historia de la República. ¿Y usted cree que el fallo de ustedes y la muerte, antes de lo que muchos esperaban o presumían que podía darse, ayuda a esa reconciliación? Yo creo que sí. Si no hubiera habido el fallo, quizás el expresidente habría muerto en prisión, ¿no? O en un hospital, pero en una condición privada de la libertad bastante precaria, donde ¿no? las últimas horas o días lo llevaban a un hospital o clínica. Yo creo que más bien el fallo, por eso que usted puede ver un ámbito de clima y de tranquilidad en este momento en el país, y más bien creo que ha sido sumamente importante, y creo que eso debe llamar a la reflexión, repito. Quizás la muerte hay que también tomarla desde una perspectiva positiva, en búsqueda de mejores condiciones para poder afianzar un país más sólido, salvaguardando las diferencias. Las diferencias, qué sé yo, la distinta manera de pensar, no nos puede llevar tampoco a medidas radicales. Eso creo que es un buen momento para poder humanizar todo el sistema. O sea, usted me está diciendo que algo que para la historia defenderá al fallo más allá de la discusión jurídica es que permitió que Fujimori muera en libertad, que eso es bueno para la reconciliación del país porque evita el extremo resentimiento de sus partidarios. Porque eso es lo que, miren, en efecto, ¿no? Ha muerto privado de su libertad. Pero es que eso, al final de cuentas, es como un boomerang que a nosotros mismos nos golpea, ¿no? Porque tomamos a veces medidas tan drásticas los que están oficialmente en el poder o quienes tienen alguna influencia en los grupos de opinión, grupos de presión. Y al final de cuentas lo que hacemos es como una suerte de círculo vicioso donde siempre sancionamos al que hoy en día es derrotado. Pero ahora dígame, estamos hablando en retrospectiva. Con todas estas ideas que ya tenían en diciembre cuando discutieron el fallo y aprobaron esta sentencia que ustedes sabían que era polémica, vaya, sí, la papa no era caliente, estaba hirviendo. ¿Qué sintió usted cuando unos meses después, esto ha sido en julio nomás, nos enteramos de que el señor se inscribe antes del 12 de julio, que es un hito electoral importante que permite ser candidato presidencial, y su partido, su familia da a entender
que podría ser un aspirante a la presidencia del 2026. Eso no estaba en el debate, no estaba en la cabeza de ustedes en diciembre del año pasado cuando dieron el fallo. Bueno, en teoría política podríamos entender que lo que hay aquí es un hombre político, ¿no? O sea, creo que un exgobernante va a morir viendo la vida desde un plano político, ¿no? Pero a veces eso supera sus propias fuerzas, ¿no? La realidad, ¿no? Yo creo que más, en mi caso, desde un plano de la sociología política lo he entendido así, ¿no? Pero no le hizo gracia. Obviamente, ¿no? Obviamente que es un tema difícil de calificar, pero sí, propiamente me parece que es parte de una expresión de alguien que está acostumbrado a la vida política. Es como García, o es como Aya de la Torre, es como aquellas figuras pues que hasta el último respiro finalmente van a expresar alguna postura política. Creo que eso es lo que el mensaje que he escuchado por ahí a su médico, donde le pide pues que le den unos años más para llegar a arreglar el país, algo así. El oncólogo José Carlos Gutiérrez. Sí. Entonces, eso evidencia pues que más que todo es la voluntariedad. Pero definitivamente creo que ya a los 85, 86 años era notorio la situación en la cual estaba el beneficiario, en este caso el expresidente. Pero digamos que no le hizo gracia lo de la doctora Pacheco cuando le preguntamos lo mismo, además en caliente, porque se lo preguntamos en julio cuando recién teníamos la noticia de que podría ser un aspirante al sillón presidencial, que eso estaba por verse, pero esa era la especulación en el momento. La doctora nos dijo que estaba por lo menos desconcertada. Bueno, como le digo, yo no, porque como te digo, quizás desde un plano sociológico entiendo esa reacción. Yo creo que más bien no es ningún momento, ni en ese momento ni ahora, para la calificación. Creo que sobre todo hay que pensar, repito, en la necesidad de refundar las bases históricas del modelo constitucional peruano. Y eso me parece que debe dar lugar a que empecemos a cimentar una nueva organización o clase política donde haya más coincidencias y menos discrepancias, ¿no? El señor ya cumplió a casi 20 años de condena. En realidad, esa promesa ese anuncio era más que todo una voluntariedad de su parte, porque evidentemente estaba sumamente enfermo. Bueno, no tanto 20 años, no, porque se le extraditó no entiendo. El 2000, claro, se le extraditó el 2006, 2007. 2006, ¿no? Sí. Casi, ya, pongámosle más de 15 años. Tiene razón. Sí, entonces, yo que tengo más voluntariedad, ¿no? O sea, no creo que sea el momento de echarle más. O sea, cumplió una buena parte de su condena. Y eso es un elemento que se da en muchas democracias, ¿no? Donde se advierten, por ejemplo, los pactos de la Moncloa después del franquismo, o también la reunificación alemana y el cese de medidas para perseguir o para sancionar a aquellas personas que generaron este tipo de actos de separación de familias en Alemania. O sea, usted me está diciendo más o menos, digamos, hay dos mensajes, un mensaje para cada lado. Para unos, salió libre, pero cumplió buena parte de su condena. Y para los otros, murió en libertad. Exacto, o sea, claro, o sea, no es que había habido acá un nivel de freno o de impunidad, o el señor no haya sido condenado, o haya salido a los 2 años. O sea, creo que es tiempo de poder cimentar un momento distinto donde en realidad nos preocupemos en un tema central que en el Tribunal Constitucional estamos trabajando también, quizás con bastante silencio, pero se trata de la reivindicación de los derechos sociales, ¿no? Que creo que ese es un punto también que puede abonar, por ejemplo, en pensiones justas, en pensiones adecuadas, en que no haya una presunción de que un trabajador o un minero de socavón es alguien que va a sorprender a la administración pública cuando pide una pensión por enfermedad profesional, las comunidades nativas de Punchana o de 21 de septiembre en Punchana tengan acceso al agua potable y que en realidad se destraben. Muchas veces mucha gente piensa que todos estos recursos, pero a veces es más que destrabe burocrático. Grandes temas, importantes temas, pero ustedes solo los pueden trabajar cuando llega un caso sobre esos llegado temas. Y estamos haciéndolo. Por eso digo, por ejemplo, esta sentencia Punchana estamos tratando de difundir al máximo, gracias al apoyo también del Defensor del Pueblo, que estamos tratando de dar el mensaje a que el Estado se ponga las pilas para poder de una vez por todos acabar el problema del desagüe y del agua potable en muchas poblaciones que se evidencian y que por cuestiones burocráticas y a veces hasta de prejuicios de funcionarios que pueden pensar que este es un aprovechado o este es un sinvergüenza, que se vaya a vivir en otro lado, etcétera, generamos este tipo de tensiones
que generan esas aberturas y finalmente el respaldo a posiciones antisistemas, ahí dice, ¿no? Ahora, eso es lo que tenemos que cambiar. También se puede hacer mucho a partir de otros casos que ustedes, menos silenciosos, que ustedes sí tienen entre manos, como las demandas competenciales, ¿no? Sí, por supuesto, que estamos tratando también de ser prudentes. Si el Ministerio Público sí, por supuesto, puede o no, y hasta dónde... Bueno, ya hemos dicho, que puede, ejemplo, ya se sabe que puede. Ya lo hemos dicho nosotros. ¿Hasta dónde puede investigar a la presidenta? ¿Tiene algunas prerrogativas especiales? Eso están viendo. Sí. No, ya lo están viendo. Es un caso donde... la Fiscalía de la Nación, en ese momento la señora Benavides, planteó una demanda competencial por la investigación de la Junta. Y dijimos, no, la Junta sí le puede investigar. Sí, entonces dijimos allí, ya marcamos una pauta. Se demoraron un poco porque ya los dos se habían mechado y habían muertos y heridos y el fallo de usted llegó y lo habíamos un poco tarde. No, pero llegó. No fue tarde. El fallo fue meses antes, pero en febrero, pero se publicó, mejor dicho, tardíamente. ¿Por qué? Porque había algunos magistrados, que no voy a decir tampoco, se demoran en la elaboración de sus ponencias o firmas, pero ya se había aprobado con mucha anticipación. Ese es un por un lado. Porque ustedes pero a veces cuando ustedes ven que tienen el tema acá y los bandos están pero jalando las mechas, por eso era terrible. Era una pelea a muerte entre el Congreso, la Junta de Justicia, la doctora Benavides. Sí. Bueno, yo creo que ese es un mensaje importante, ¿no? De la importancia que significa que la entidad, la Junta Nacional de Justicia, pueda investigar también a los fiscales de Supremos y haya la posibilidad de que puedan investigar, ¿no? Todo indicaría que van ustedes a recibir, y pues usted no me va a poder adelantar opinión, pero sí más o menos que están preparados para ese abordaje importante, ¿no? Es muy importante. El tema de la ley esta que devuelve facultades investigativas a la policía, que el Ministerio Público ha hecho un pronunciamiento y ha pedido a la presidenta que la observe. Si el gobierno no observa la norma, o aún si lo observara, ¿no? Y por insistencia es aprobada. Una vez que se apruebe, allí el propio Ministerio Público podría, porque tiene iniciativa para ello, podría plantear una acción de constitucionalidad, ¿no? Claro. ¿Y ustedes tratarían ese tema? Sí, por supuesto. Con la importancia y la urgencia que tiene. Sí, por supuesto, es un tema sumamente importante, donde se evidencia también una arista que es necesario que los poderes públicos encuentren cómo resolver, porque usted podrá advertir que mucha población, sobre todo esa que le roban el celular de 50 soles, se encuentra altamente decepcionado porque la policía le conduce al fiscal y luego sale libre el delincuente. Entonces ahí hay un problema. Ahí hay un problema de estructuración de la persecución del delito. A quién le corresponde la titularidad, cómo debe reformarse, etcétera. Es una tarea prioritaria primero del Parlamento, con el aporte seguramente de la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. Pero si es que no hay una resolución adecuada, pueden recurrir al Tribunal Constitucional. Y definitivamente ahí también el Tribunal Constitucional tendrá que determinar, a la luz del derecho comparado y a la luz de nuestra propia realidad, también buscar una salida adecuada frente a una grave problemática. Nuestra propia realidad lo que nos está diciendo es que hay en estos momentos, pues, un extraño equilibrio de poderes, que es más bien un desequilibrio, ¿no? Equilibrio cuando uno ve, pues, el abrazo de la presidenta Dina Boluarte con Keiko Fujimori, ¿no? Lideresa de un partido que es la principal fuerza en el Congreso, ¿no? Y esto tal vez es una figura que debe entender, pues, que el Congreso y el Ejecutivo están en una cierta armonía, pero donde no hay armonía es con otros entes autónomos, ¿no? Que más bien están siendo afectados por iniciativas legislativas del Congreso que no son fiscalizadas, que no son contrapesadas por el Ejecutivo. Entonces ahí el papel de ustedes es muy importante, claro, pero digo para garantizar ese por equilibrio supuesto, de poder. Pero como te digo, hay un tema, que hay una problemática que también implica, por ejemplo, en el caso concreto del Ministerio Público, porque hay un problema. El problema de la persecución del delito en la seguridad ciudadana. Tenemos a veces allanamientos básicamente sobre temas políticos a veces, pero sobre temas de delincuencia, crimen organizado, desactivación de bandas, etcétera, ahí tenemos un problema. Y definitivamente hay un problema. O sea, no lo veo como algo negativo de parte del poder político querer enfrentar el crimen a través del fortalecimiento de la policía. No lo veo como algo negativo. Sí, como algo que necesita repasar y revisar si es válido constitucionalmente. Pero para eso también tiene que haber la posibilidad de poder buscar algún diálogo institucional entre los poderes públicos. Y también hay que revisar el riesgo de que, siendo importante, ¿no?,
armarse para combatir la escalada de criminalidad que tenemos, no se esté usando eso como coartada para que el poder, el poder político instrumentalice a la policía en su beneficio. Bueno, eso de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera la policía tiene que cumplir un rol, pero sobre todo hablamos de la falencia que tenemos en la actualidad. Por el alto nivel de inseguridad ciudadana, necesitamos ver vasos comunicantes. Y antes más bien de esta confrontación, yo diría que deberían buscar mecanismos de diálogo, ¿no? Pues es importante. Sí, ¿ustedes son convocados como Tribunal Constitucional, como ente autónomo, al Consejo de Seguridad Nacional? Sí lo somos. Sí lo somos. Pero bueno, hay un criterio mayoritario, yo soy minoritario en el tribunal, de algún modo de no intervenir, sino al final, ¿no? Al final. Yo sí creo que el Tribunal Constitucional, por la rectoría que ha adquirido en pleno siglo XXI, sí es importante que oriente, que marque una pauta. Y repito, ¿no? Más bien es un buen momento para invitarlos al diálogo, ¿no? Porque son modelos. Al final de cuentas son modelos. Existen modelos disímiles en el mundo. Sí, y que ¿no? dialoguen todos los poderes, así como dialogamos con ustedes los periodistas, que es algo que saludamos, esta práctica del actual TC de explicar sus fallos. Eso es importante, tienen que seguirlo haciendo, por eso es muy importante. Sí, por supuesto. Ojalá que esto más bien dé lugar a que también todos aprendamos a ceder un poquito y a buscar puntos de consenso, porque si el Parlamento y el Gobierno están preocupados por la inseguridad, creo que debería llamar al diálogo a las instancias involucradas y las instancias involucradas asistir y asumir también algún grado de compromiso para poder mejorar esta situación. Ustedes tienen ahorita otras, bueno, cada fallo, cada tema es una papa caliente porque se ha ido calentando en las 3 instancias previas, ¿no? Por eso ha llegado. Es que es así. Por eso ha llegado. Pero mire, fíjate la importancia de esto, ¿no? O sea, antes cuando habían conflictos, terminaba esto en un golpe de Estado. Hoy en día termina en el Tribunal Constitucional. Entonces, más bien, la democracia se ha fortalecido. Y claro que el tribunal tiene que tomar decisiones difíciles. Por ejemplo, en el caso de Dina Boluarte, acaba de salir publicado el fallo en la Corte Suprema sobre las prerrogativas del presidente de la República, en el caso de Donald Trump. Entonces, son casos también que a veces parecen a la inversa, pero son necesarios poder comunicar, informar, expresar la importancia de preservar las instituciones. Así sean difíciles de poder sostenerla, pero es importante preservarlas, ¿no? Porque a veces el tribunal no solamente tiene que mirar la coyuntura, tiene que mirar el futuro también. Y eso es muy importante porque las instituciones tienen que ser sólidas. Ahora, así funciona la democracia. Otro fallo polémico que dieron ustedes fue porque habían actores políticos muy arrebatados en torno a él, como el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, es el fallo que anuló el peaje en la Panamericana Norte a la altura del río Chillón, ¿no? Ha habido otros pedidos similares con otros peajes, pero ahí sí no han dado la razón ustedes. Ha sido corpus. Sí, por supuesto. Ha habido inclusive una propuesta de que se anule el contrato o las actualizaciones de... O sea, el contrato de Rutas de Lima con la Municipalidad de Lima. Y el costo, ¿no? Bueno, la mayoría más bien ha rechazado esa fórmula. Y eso es lo bueno del equilibrio. Yo he votado en contra. Yo considero de que el artículo 104 de la Constitución dice que no hay ningún pacto jurídico que se sostenga sobre el abuso del derecho. Si hay un abuso del derecho que significa un fraude por medio de la suscripción de un contrato, ese contrato es inconstitucional. Es mi posición minoritaria. Sí. Pero sin embargo, pues tenemos un tribunal que más bien expresa un equilibrio. Un equilibrio importante. Y ahí usted tiene que explicarse. Le ha reclamado que usted ha tenido cierta relación en otros casos, antes de ser tribuno, con la defensa de intereses del alcalde López Aliaga, ¿no? Entonces eso usted lo... Pero es porque López Aliaga no es la municipalidad. Y yo soy un vecino de Lima, vivo aquí casi toda mi vida. Entonces también creo que conozco la realidad y los fundamentos que expresamos en las posturas son fundamentos técnicos. O sea, usted reconoce que tuvo esa vinculación por temas profesionales, pero que no es razón para que se abstenga. De ninguna forma, ¿no? Porque también bajo esa lógica podría ser alguien que estudia en la Católica o tiene una vinculación con determinado grupo de personas ligadas, por ejemplo, al progresismo ideológico, pues también tendría que estar excluido, no lo sé. Pero progresismo ideológico que no es su caso. Yo creo que soy una persona, yo creo en el liberalismo social. Yo más estoy preocupado de los temas sociales porque también son derechos humanos. Yo creo que ese es el gran desfase de la justicia peruana. Y en eso venimos trabajando permanentemente. A veces es difícil convencer a los propios colegas. O sea, el progresismo ideológico es pues una manera elegante de decir el mundo caviar, ¿no? Usted no está no sé si decirlo así, pero pueden haber, como les digo, grupos de presión o grupos de opinión que también tengan un discurso
que puede ser en contra de los sectores políticos, etcétera. Entonces, yo creo que calificar por eso o excluir por eso no es elegante, ¿no? Yo creo que más bien tiene que ser sobre la base de los argumentos, ¿no? O sea, los argumentos, la forma cómo avala o cómo uno expresa alguna postura y cómo la demuestra con el tiempo, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Bueno, muchísimas gracias, doctor Gutiérrez Tigres. Espero volver a conversar con usted con otros fallos calientes sobre la mesa, que estoy seguro que hay varios. Sí, por supuesto. Pero cuando están en camino todavía no se puede hablar con la libertad con que hablamos de los fallos del pasado. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. ¿Puede, por favor, escoger una? Claro, gracias. Y léala, por favor. La mejor venganza es un gran éxito. Frank Sinatra. Le salió. O a veces un gran fallo. Un gran fallo. Muchas gracias. Es un recuerdo del programa La Carta. Muchas gracias. Fue el magistrado Gustavo Gutiérrez Tigres del Tribunal Constitucional y nos vemos entre una pausa con Carlos Orellana. ¿Quién es Carlos Orellana? Fue el